Les voy a, bueno, muy buenas tardes para todos. Estamos en el espacio de acompañamiento psicosocial grupal. Este es un espacio del proyecto de telepsicología desde la línea de crecimiento personal, donde trabajamos esa dimensión psicoafectiva, donde durante el mes de agosto vamos a trabajar algo muy importante y es como esa adaptación al modelo, ¿cierto?, de la educación a distancia, pero que parte de ese autoconocimiento propio, de creer en nosotros mismos y reconocer nuestras habilidades, nuestras destrezas y nuestras debilidades para no desistir en el camino. Al contrario, para superar las adversidades y fortalecer nuestro proyecto de vida en la UNAD. Entonces, muchísimas gracias a todos por participar y tenemos hoy a la doctora Claudia Patricia Ochoa Noriega, quien es psicóloga, es especialista en pedagogía y es maestrante en educación, es consejera académica del CEAD de Ocaña. Bienvenida, Claudia, y adelante. Muchas gracias, doctora María del Pilar, y a cada uno de los asistentes le damos una cordial y calurosa bienvenida a este espacio. Espacio que se ha creado pensando, por supuesto, en el marco de los 40 años de la UNAD. Con una gran trayectoria, con un gran recorrido, seguimos hablando y seguimos construyendo país, pero con una conciencia plena de que pese a que nuestro servicio está orientado a la formación de competencias, a la expansión del conocimiento propiamente, pues no dejamos de un lado la necesidad de que nuestros estudiantes puedan crecer de una manera integral. Por eso, como bien lo decía la doctora María del Pilar, desde la línea de crecimiento personal, desde el proyecto de telepsicología, pero aunando esfuerzos con la consejería académica y en esta oportunidad especialmente como una puesta en marcha de la consejería académica de la zona centro-oriente, muchos de los docentes acá presentes, les damos esa bienvenida para que hablemos hoy de un tema muy especial y tiene por título este ciclo de capacitaciones del mes de agosto: del dicho al hecho se construye el éxito. Y arrancamos el día de hoy con un tema muy importante que es el autoconocimiento y la autoestima. Y ustedes se preguntarán, bueno, tutora Claudia, ¿por qué ese nombre? Del dicho al hecho se construye el éxito. Porque es que naturalmente toda persona es soñadora. Naturalmente toda persona se inspira y lleva en su mente y en su corazón un mundo de deseos, un mundo de sueños, un constructo grandísimo de ideales. Pero el hecho de que estemos llenos de sueños, el hecho de que tengamos ideales, que tengamos aspiraciones, eso no garantiza el que lleguemos a construir verdaderamente el éxito. El éxito en cuanto al desarrollo de los sueños se refiere, implica por supuesto acciones concretas. Entonces allí la lógica de poder hablar y poder crear esa conciencia de que para aterrizar esos sueños, o sea, lo dicho, lo incierto, lo mental, lo cognitivo, lo emocional, pase a un proceso tangible y real, implica hechos, implica acciones concretas. Y en ese proceso de estudiar y de reconocer aquellas acciones concretas que pueden conducir a un estudiante a la consolidación exitosa del proyecto de vida, entre paréntesis, entendiendo el proyecto de vida desde sus múltiples dimensiones, una de ellas, por supuesto, la dimensión académica. Y en ese proceso de estudio, volviendo a ese punto de partida, encontramos que hay varias características en común con aquellas personas que logran desarrollarse, que logran avanzar exitosamente hacia la construcción de sus metas, de sus objetivos académicos y existenciales. Y ese primer momento es que las personas, cuando logran desarrollar su autoconocimiento y tienen fortaleza en su estima propia o lo que conocemos como autoestima, los estudios indican que son personas que mayormente alcanzan cumplir sus metas, sus objetivos, y claramente eso está alineado al éxito. Entonces, yo les voy a pedir que estén muy atentos. Esto va a ser un espacio muy dinámico y a continuación vamos a estar viendo un pequeño video que nos va a ayudar a adentrarnos a ese proceso de contextualización. Por favor, me confirman si logramos escuchar
con normalidad el video. Bueno. El tren de las oportunidades. El tren de las oportunidades suele pasar de madrugada. Sí, suele pasar muy noche mientras que tú estás dormido porque piensas que es tiempo de descansar. Porque piensas que te mereces un descanso. Porque según tú has trabajado muchísimo. El tren de las oportunidades pasa muy rápido y por lo regular no hace una sola parada. La mayoría de la gente que tiene la oportunidad de ver este tren de las oportunidades pasar delante de ellos no se sube. ¿Y sabes por qué no se sube? Porque para subirse hay que pagar un boleto. Esto significa que la gente quiere la oportunidad pero no quiere pagar el precio. Al contrario de los atrevidos. Son aquellos que no saben si están lo suficientemente entrenados. Son aquellos que no saben si están dispuestos. Son aquellos que cuando lo ven pasar no dudan, se suben. Solamente se suben. No ven pasar vagón a vagón, me subo, no me subo, estará bien, estará padre, estará cómodo, será el tren que siempre he esperado en mi vida. No, estos tipos no piensan nada. Lo escuchan venir a kilómetros, se preparan, comienzan a sudar, lo empiezan a cachar, lo empiezan a ver y cuando pasa delante de ellos no lo dudan, ¡prac!, se suben. ¿Y qué pasa con los que están ahí arriba? ¿Qué pasa con los que están arriba del tren de las oportunidades? Comienzan a golpearlos, ¡pum!, les empiezan a dar golpes en la cara, empiezan a darles de patadas, les importa un pepino lo que digan de ellos, no les importa si nos critican, si sufren raspones, no les importa si este es el destino que siempre habían estado esperando, simplemente sacan los colmillos, sacan las uñas, se agarran de este tren de las oportunidades y cuando están arriba transforman los vagones. Cuando están arriba comienzan a organizar las cosas. ¿Sabes por qué? Porque ellos no saben si arriba de este tren está la mujer de su vida. No saben si arriba está el inversionista que necesitaban conocer. No saben si en este tren está la compañía que siempre soñaron, el nuevo empleo, la nueva casa, la familia que siempre quisieron. No lo saben. Solamente lo hicieron. Solamente se subieron. No les importó qué decía su papá, su mamá, su primo, su amigo. No les importó que cualquier idiota les haya dicho que no lo iban a lograr. Y sí, están arriba de este tren con raspones, con cicatrices, sangrando, sudorosos. Toda la gente que iba arriba de pipa y guante los está volteando a ver, pero ellos tienen una sonrisa en la cara. Ellos son los que voltean a ver a todos y dicen, me subí. No importa lo que decías tú, no importa lo que decían abajo, yo soy el que está arriba. Ese es el que tienes que ser tú. Y para los que se quedaron abajo, cuando vieron pasar el último vagón, dicen, creo que sí era mi tren. Son estos que piensan que el hubiera no existe. Y no, flaco, quiero decirte que el hubiera sí existe. Y existe para atormentarte. Para generarte tormento durante toda tu vida. Para cuando tengas 35, 45, 55 años, estés en tu casa, acomodado y digas, ¿qué hubiera pasado? ¿Qué hubiera sido? Y le digas a tus nietos o a tus hijos, yo casi lo logro. No, hombre, yo iba a ser un gran futbolista. Yo iba a ser el mejor cantante, el mejor arquitecto, el mejor ingeniero, el mejor astrólogo, el mejor matemático. Yo iba a llegar a la luna, pero casi lo logro. Lo que pasa es que cuando pasó el tren lo dudé. ¿Tampoco cuando tú te mueras en tu tumba quieres que digan que ya sé, el Señor casi lo logró? El Señor hubiera sido. No, flaco. La vida se trata de los que permanecen. Se trata de los que se atreven. ¿Cómo es posible que le tengan más miedo a la vida que a la muerte? ¿Que no te das cuenta que cuando te mueras vas a ser igual a todos? ¿Es ahora o nunca? Este video es para que tomes una decisión. Es para que eleves los estándares de tu vida. Es para que no te acostumbres. Es para que te voltees a ver el espejo y digas, mañana cuando escuche venir este tren, no me importa si estoy preparado. Para todos aquellos que digan, cuando junte $1 millón haré mi primer negocio. Cuando tenga el dinero, por fin tendré a mi primer hijo. Cuando tenga mi doctorado y mi triple maestría, empezaré mi negocio. Y cuando tenga 50 años y te dé cáncer, la oportunidad se te habrá ido de las manos. Es ahora. El tren de las oportunidades pasa de madrugada, pasa rápido y no hace parar. Inquebrantables. Es lo que somos tú y yo, inquebrantables.
Bien, le pido por favor que me estén apoyando con desactivar los micrófonos. Quienes tienen micrófono activado, doctora María del Pilar, le agradezco desactivarlo. Bien, como podíamos ver en este momento de reflexión, podíamos llegar a pensar, ¿no?, que la vida claramente, como lo indicaba este orador, es como un viaje, ¿cierto? Y normalmente estamos esperando qué ha de pasar con ese viaje. Pero lo cierto es que muchas veces nos quedamos en el pensamiento y no accionamos. Y creemos que llegar a construir éxito, llegar a construir ese sentido de éxito personal, es un absoluto, es cuando ya todo esté completamente terminado. Y resulta que no, mis queridos estudiantes. Llegar a construir el éxito personal implica acciones pequeñas, implica acciones que van desde la cotidianidad. Y allí el gran reto que nosotros tenemos como seres humanos de poder pagar el precio, asumir los riesgos y avanzar con ímpetu en la consolidación de ese éxito personal. Entonces, fíjense que acá hay una frase de un gran psicólogo, psiquiatra, médico inminente de Carl Jung, que nos dice: quien mira afuera sueña, pero quien mira adentro despierta. Y con esto el llamado es: la vida no se nos puede ir entre sueños, bisoñando, como dirían por ahí. La vida no se nos puede ir en deseos simplemente, y volvemos al nombre de este espacio. Entre el dicho, del dicho al hecho, se construye el éxito. Es cuando nosotros podemos reconocer que el punto de partida radica en mi interior claramente, y eso implica el autoconocimiento y una autoestima bastante saludable como punto de partida para decidir avanzar hacia la construcción de mis metas, de mis objetivos y por supuesto del logro de los objetivos como tal. Entonces, en esa grandeza nosotros podemos llegar a pensar, ¿no?, meditar en esta idea. Un pájaro posado en una rama nunca tiene miedo de que la rama se rompa. ¿Por qué? Porque su confianza está en sus alas. Ahora ustedes se preguntarán, bueno, hablemos un poco más de lo que implica el autoconocimiento. ¿Cómo es que el autoconocimiento se convierte en pieza clave para llegar a desarrollarme o llegar a construir ese éxito personal al que muy seguramente todos queremos llegar? Y yo abro ese punto con una pequeña reflexión, una anécdota que se conoce como el árbol que no sabía quién era. En algún lugar, en algún jardín, en algún espacio del tiempo, había un gran espacio donde crecían muchos árboles. Se cultivaban manzanos, naranjas, perales, rosales, y todos ellos estaban satisfechos, felices, plenos. Todo era alegría en ese jardín, excepto un árbol que vivía profundamente triste. Sentía que tenía problemas, él no sabía quién era como tal, y vivía lamentándose y pronunciando: no sé quién soy, para qué nací yo, para qué estoy en este huerto. El manzano, véanlo, los frutos tan hermosos que da y deliciosos. Aquel ramillete de uvas produce vino y hace tantas cosas. Entonces, en ese proceso de queja de ese gran árbol, un día el manzano le dice: mira, esfuérzate que es muy fácil producir manzanas. Tú puedes, mírame a mí como yo produzco las manzanas. Tú puedes, hazlo, que con esfuerzo se puede dar manzanas. Entonces de repente se atraviesa un rosal en el camino de este árbol y le dice: hey, no escuches, es mucho más sencillo tener rosas, mira lo bellas que son, mira lo bellas que adornamos el entorno y todo lo demás. Entonces el árbol empieza a caer en un proceso de desesperación, de tristeza, porque él intentaba pues claramente dar manzanas y nada, ¿cierto? No producía manzanas. Intentaba y se esforzaba internamente por mostrar rosas y resulta que nada. Un día entonces llega a ese jardín donde estaban todos los árboles, muchas aves, entre ellas la ave más sabia de todo ese territorio, un búho.
y le dice, no te preocupes, tu problema no es tan grave. Es el mismo que muchos seres en la tierra tienen. El problema está en tu enfoque. Si tú estás mal enfocado, pues claramente eso te va a hacer sufrir. No dediques tu vida claramente a ser como los demás. Simplemente reacciona. Sé quién eres, sé tú mismo. Conócete a ti mismo y para lograrlo empieza por escuchar tu voz interior. El árbol siguió dando voces, quejándose, hasta que se colocó como allí en modo reflexión, a pensar, a pensar, a pensar. Mi voz interior será ser yo mismo, será conocerme. Si yo supiera quién soy, entonces el árbol empieza a cuestionarse, a hacerse esas preguntas y poco a poco cierra sus ojos, deja de escuchar los sonidos externos, de que fuera un manzano, de que fuera un rosal, de lo que la uva hacía, de todos sus compañeros y empieza en esa meditación profunda e interna. Su voz interior le dice, tú nunca en la vida darás manzana porque no eres un manzano. Tampoco florecerás cada primavera porque simplemente no eres un rosal. Tú eres simplemente un roble, así te creó Dios. Eres grande, eres majestuoso. Tu destino es crecer grande y majestuoso. Tu propósito de vida es que las aves puedan crear nidos dentro de ti, que puedas dar sombra a los viajeros y belleza en el paisaje. Esta es la misión y este es tu propósito, esta es tu esencia, ve y cúmplelo. Cuando el árbol se levanta y reacciona y entiende que claramente él no debía esforzarse por dar manzanas, ni por dar rosas, ni por producir uvas, ni nada por el estilo, entonces empieza a recobrar esa fuerza, esa seguridad, esa disposición para emprender su propia naturaleza, para poder avanzar. Este árbol pues claramente cambió su semblante, cambió su parecer, cambió su perspectiva como tal y entendió algo que todos nosotros debemos entender en esta hora de la tarde. Y es que muchas veces, mis queridos asistentes, participantes, estudiantes, dedicamos mucho tiempo de nuestra vida en ser lo que otros quieren que sean. A veces dedicamos muchísimo tiempo en convertirnos en eso que otras personas quieren que seamos. Y resulta que el principio del autoconocimiento es poder identificar con total libertad, con total alegría y con total gozo esta pregunta: ¿quién soy yo? Cerrar los ojos por un momento, cerrar las voces externas, poder abrir nuestro corazón, callar la mente, callar las voces externas y conectarnos con nuestra propia esencia, con quién soy realmente. Cuando nosotros empezamos a entender ese gran principio de vida como la clave esencial para avanzar hacia el éxito, podemos llegar a hablar abiertamente y a reconocer esta frase que estamos viendo allí. Un tulipán no trata de impresionar a nadie. No se esfuerza en ser diferente de una rosa, porque no tienen que hacerlo, sencillamente es diferente. Y hay sitio en el jardín para cada una de las flores. Entonces, fíjense que con esa reflexión nosotros podemos empezar a comprender la importancia del autoconocimiento. Porque si yo me trazo metas, si yo construyo un proyecto de vida, si yo trazo objetivos como tal, esos objetivos primero que todo tienen que ser una respuesta inminente a quién soy yo, ¿sí? Que lo que nosotros nos fijemos como éxito personal, que nosotros lo que nos fijemos como metas de desarrollo, de crecimiento integral, de crecimiento personal, primero responda a la esencia misma de mi naturaleza, de quién soy yo, para qué estoy acá, en qué me siento libre, cuáles son mis talentos, cuáles son mis capacidades. Cuando nosotros nos damos a la tarea de primero fijarnos en eso, pues claramente va a ser muy fácil avanzar porque las cosas van a fluir. Y abro paréntesis acá.
Cuando les decía que es que muchas veces la vida se nos va escuchando voces externas y empezamos a comprar etiquetas y empezamos a creer que el éxito es lo que nos vende la sociedad, muy fácilmente podemos llegar a sentir tristeza o desánimo. ¿Quién les dijo a ustedes que nosotros venimos al planeta, venimos al universo simplemente a cumplir expectativas ajenas? No. Si tenemos un diseño tan único y tan especial, con una esencia tan diferente, porque no hay un ser humano sobre la faz de la tierra repetido, no hay quien sea idéntico a otro, todos somos diferentes. Y el autoconocimiento me lleva a eso, a reconocerme como diferente y en esa grandeza de quién soy yo realmente. Cuando avanzamos en esa construcción, fíjense entonces que podemos reconocer que para llegar a ese quién soy yo, por supuesto, implica reconocer varios aspectos de quién soy como persona, ¿cierto? Y básicamente podemos resumir 4 aspectos importantes para llegar a la construcción de este pilar fundamental del éxito. Primero es darnos la oportunidad, el ejercicio de introspección, de reconocer internamente cuál es mi personalidad. La personalidad hace nombre a esas diferencias individuales que constituye a cada persona y la distingue claramente de otras, ¿sí? Básicamente podemos decir que la personalidad es el constructo del carácter. El carácter pues claramente tiene una cantidad de tópicos y puntos, pero también del temperamento. Cada persona tiene una personalidad única y diferente y no debería estar cruzándose o no deberíamos estar intentando imitar la personalidad de otra persona. Habrá acá quienes digan, soy una persona introvertida, otros soy una persona extrovertida, soy una persona que se me hace fácil el hablar, a otros de pronto no se les hace tan fácil. Reconocernos desde nuestra personalidad, desde la grandeza de nuestra personalidad, que es única y diferente, es fundamental para llegar a consolidar el autoconocimiento. Pero también poder reconocer nuestras motivaciones, qué nos mueve en esta vida. Las motivaciones se definen como esos estímulos que nos llevan a realizar determinadas acciones y, por supuesto, persistir en ellas hasta que logremos culminarlas, hasta que logremos desarrollarlas. Entonces, hay personas, por increíble que parezca, que no tienen claro por qué se levantan cada mañana. Y yo le pregunto allí, piense un momentico, ¿será que usted tiene total claridad de por qué se levanta cada mañana? ¿Por qué sale a trabajar? ¿Por qué está allí en ese empleo de tantas horas día tras día? ¿Tiene claridad de eso? Ah, bueno, entonces acá volvemos al punto de partida. Es que para nosotros poder avanzar hacia el éxito personal, parte del autoconocimiento es reconocer qué nos mueve en esta vida, qué nos inspira a levantarnos cada mañana. Alguien dirá por allí, a mí me mueve mi mamá, a mí me mueve mi papá, yo voy a ese empleo, aunque pueda llegar a ser duro, yo voy hasta ese lugar porque es que tengo el sueño de comprar una casa. Y quiero darles un mejor futuro a mis hijos, es por el estudio de mis hijos. Saber, parte del autoconocimiento es tener claro por qué nos movemos, por qué es lo que nos inspira a movernos día tras día. Esas son las motivaciones, pero también reconocer cuáles son nuestras actitudes. Las actitudes, hablamos allí de las predisposiciones aprendidas y que responden de manera consciente, favorable o desfavorable respecto a un objeto dado. Por fortuna, mis queridos asistentes, las actitudes son aprendidas y son construidas continuamente. Son un constructo. Eso quiere decir que nosotros hoy podemos tener actitudes, pero con un proceso de autoconocimiento, de conciencia plena, podemos renovar continuamente esas actitudes. Entonces, es poder reconocer cuál es la manera, cuál es la forma en que mi disposición hacia la vida me permite generar una respuesta. Puede ser, como lo veíamos allí, una respuesta favorable
o desfavorable? ¿Será que yo, mis actitudes responden negativamente cuando veo un conflicto y me echo a morir y hago mala cara y ay, qué pereza? ¿Respondo así ante la vida? A eso responden las actitudes y es importante que para llegar a un autoconocimiento pleno nosotros evaluemos cuáles son las actitudes que priman en mi cotidianidad, cuáles son las actitudes con que yo suelo responder ante los eventos tristes de la vida, ante los golpes de la vida, ante los retos de la vida, ante las oportunidades de la vida. Pero además, reconocer nuestro sistema de valores, nuestros valores. Fíjese que cuando hablamos de valores hacemos referencia a esas creencias o principios que orientan la vida y que por supuesto son resistentes ante los cambios. Podemos decir entonces que los valores, claramente sí, en ese tema podríamos hacer muchas capacitaciones porque existen valores sociales, valores culturales, valores morales, valores espirituales, entre otros muchos más. Lo cierto es que nosotros tomamos algunos principios o construimos un sistema de creencias que rige nuestro proceder ante la vida y ante los demás. Por ejemplo, por favor desactivan el micrófono. Por ejemplo, si ustedes han visto casos como, eso es el pan casi que muy frecuente, lo vemos, que a una persona se le quedó una cartera en el taxi, 1 millón de pesos, 2 millones de pesos, y sin embargo de las muchas veces y coincidencias en que esto pasa a menudo, pongámoslo en el contexto del país, solamente alcanzamos a ver 3 o 4 o 6 noticias que son muy públicas y salen las noticias, tal taxista, después de que recogió a tal persona, se dio cuenta que en el baúl habían quedado 8 millones de pesos y fue y decidió buscar al dueño y devolvió la plata. Y salen noticias porque es una cosa pues muy heroica, muy valientes, pero el trasfondo de esos es el sistema de valores que esa persona, que ese taxista cultivó y va transformando a lo largo de la vida. Para una persona puede tener el valor muy claro de la honestidad, para otra persona de pronto eso no sea parte de su principio, de su sistema de valores. Entonces, estos son 4 aspectos fundamentales que yo debo empezar a reconocer para poder dar respuesta a ese interrogante de ¿quién soy yo? ¿Quién es allí María? ¿Quién es José? ¿Quién es esa Luisa que está allí conectada? ¿Quién es ese Carlos? ¿Será que tiene claro cuál es su personalidad? ¿Qué lo mueve en esta vida? ¿Cuáles son sus actitudes y cuáles son sus valores? Un proceso y una tarea por realizar, ¿cierto? Pero además, en este gran proceso de poder construir y reconocer nuestra pregunta, ¿no? ¿De quién soy yo? Es importante que nosotros tengamos claridad que cuando nosotros avanzamos en ese constructo, generamos una serie de consecuencias a manera de causa y efecto. Una persona que nutre, que potencia, que tiene claridad de su autoconocimiento, claramente, primero que todo va a ser una persona con tendencia a la humildad. Y ustedes dirán, bueno, ¿por qué a la humildad? Ahí vale citar a Sócrates, ¿no? Que dijo, solo sé que nada sé. Es que cuando nosotros hacemos esa tarea de explorarnos, de autoconocernos, no solamente vamos a encontrar con que somos lo máximo, ¿cierto? Con que somos lo mejor de lo mejor, sino que también vamos a poder darnos cuenta que así como tenemos potenciales, que así como somos buenos en ciertas áreas, el autoconocimiento implica reconocer claramente en qué no soy tan bueno, en qué no me va tan bien, cuáles son mis actitudes negativas, cuáles son esos rasgos que no me gustan con los que debo trabajar. Ese reconocimiento, ese proceso de introspección, ese proceso de autoconocimiento me debe llevar claramente a recibir como consecuencia humildad, porque entonces yo pongo mis pies sobre la tierra y todos vamos a encontrar un principio o una ley. No soy tan bueno, tengo mis errores, debo trabajar. El autoconocimiento es reconocer, porque acuérdense, es el punto de partida para poder
avanzar. Pero otra causa, otra consecuencia que suele producir el autoconocimiento es que junto con la humildad, pues hay un fortalecimiento del ego propio, ¿cierto? Centradito, ni muy alto ni muy bajo. Ganancia en flexibilidad, porque si yo entiendo y claramente soy humilde para reconocer mis errores, mis fallas y demás, pues cuando se presente una situación que implique relaciones interpersonales, implique una situación con otra persona XY, pues y esa persona comete un error, pues al yo entender que no soy perfecto, que soy una persona sujeta al error, eso me va a ayudar a ser más flexible, compasivo, misericordioso con las demás personas. Fíjense en algo, esto es clave para que ustedes lo tengan en cuenta. Normalmente esas personas que son inflexibles son las que más requieren pasar por un proceso de autoconocimiento. La palabra, por favor, desactiven el micrófono. ¿Hay alguien que está con micrófono activo? Gracias. Fíjense que cuando yo hablo de este punto de flexibilidad, la flexibilidad es lo que da la maleabilidad, ¿cierto? Permite la destreza ante múltiples situaciones. Una persona carente de autoconocimiento le es fácil, pues claramente, juzgar a otros. Entonces, fíjense que este es un gran beneficio. Si hasta el momento, si de pronto usted que me está escuchando identifica que es una persona un poco inflexible para con los demás, tiene que hacer un proceso de autoconocimiento, porque en ese proceso de autoconocimiento va a encontrar claramente que usted tampoco es perfecto y que como no es perfecto, requiere reconocer sus debilidades, pero también sus fortalezas, ¿cierto? Nos potencializa, por supuesto, la confianza, nos da una perspectiva mayor de conocimiento, de los retos que podemos asumir, de qué es lo que puedo llegar a hacer, y si no lo puedo hacer porque de pronto identifico que en mí hay unas debilidades que me impiden avanzar exitosamente hacia eso, pues me va a permitir claramente en ese múltiple conocimiento de mi realidad crear estrategias coherentes, reales, tangibles, medibles, que me permitan avanzar. El autoconocimiento, por supuesto, amplía en mí la serenidad, la paz interior, la interiorización, la capacidad para reconocerme, para aceptarme, y claramente esto me debe conducir a la madurez personal, a la construcción de la madurez personal. Entonces, mis queridos estudiantes, fíjense que hasta este momento hemos venido comprendiendo la importancia de mirar hacia adentro para poder avanzar hacia la construcción de nuestras metas y de nuestros sueños. Y acabamos de ver que cuando nosotros empezamos a hacer ese ejercicio introspectivo, pues claramente voy a empezar a ver y a disfrutar de consecuencias que no solamente van a potenciar mi propio crecimiento, sino que van a armonizar mi relación con otras personas. Ahora bien, vamos a hacer en este momento un pequeño ejercicio, ¿sí? Un pequeño ejercicio de autoconocimiento. Allí ustedes donde se encuentran me van a ayudar a reflexionar en unos interrogantes. Estos interrogantes vamos quienes deseen ir compartiendo las respuestas en el chat, lo van a ir haciendo. Joan me va a estar ayudando en ese proceso, pero también quienes deseen pueden alzar la manita y vamos a interactuar. La línea de tiempo en el proceso de autoconocimiento implica hacer una mirada al pasado, situarme en el presente y prospectar hacia el futuro. Y eso es lo que vamos a hacer en este momento. Y vamos a iniciar con una pregunta que me va a ayudar a mirar hacia el pasado. Y esa primera pregunta es la siguiente. Si hubieras podido ser otra persona, ¿quién hubiera sido? A ver, pensemos allí un momento. Si yo pudiese mirar atrás, si yo pudiese elegir quién puedo llegar a ser, ¿quién hubiera sido? Alguno de pronto dirá, hubiese sido Policarpa Salabarrieta, hubiese sido tal héroe, hubiese sido tal
persona, de pronto alguien dirá hubiese sido una persona a la que estimo mucho y pondrá el nombre de su mamá, el nombre de su papá. Reflexione un momento en esa pregunta. Si hubiese podido ser otra persona, ¿quién hubieras sido? Yo les voy a estar leyendo allí en el chat. Claramente todos pueden participar. No sé, no alcanzo a ver acá, o miremos por acá en el chat. Veo que Xiomara Chávez nos dice, realmente nadie sería la misma persona y no quiero ser nadie más. Excelente respuesta, Xiomara. Acá nos dice Jenny Agudelo, hubiese sido yo, pero con mayor sensatez, con mayor aplomo y poder de resiliencia. También muy válidas esas respuestas. Y fíjense que es que sí, definitivamente hay cosas que no podemos cambiar, pero muchas veces el principio del autoconocimiento me debe llevar a reconocer qué tan pleno me siento yo con quién soy. La siguiente pregunta es en el ahora, en el presente. ¿Qué cambiarías de tu vida actual? Y en esto sí no nos digamos mentiras. Si ya hemos visto y ya hemos estudiado tanto hasta acá de los puntos o los pilares que construyen o que son base del autoconocimiento, acá yo creo que todos tenemos una respuesta. La pregunta es, nuevamente les repito, ¿qué cambiarías de tu vida actual? De pronto haya quienes digan mis aptitudes, mi temperamento definitivamente porque no me ha ayudado mucho, como no he trabajado en mejorar mi temperamento, esto me ha generado conflictos, me ha generado dificultades. De pronto alguien diría mis aspiraciones, la forma en cómo avanzo, en cómo construyo metas. ¿Qué responden ustedes ante esta pregunta? ¿Qué cambiaríamos de nuestro ahora, de nuestra vida actual? Yo les voy a ir leyendo. Allí vemos cómo Elvia nos dice la verdad, me gusta como soy. Edwin nos comenta, yo creo que lo único que me falta es un poco más de voluntad y sacar todas mis ideas al mundo, mis metas como tal. Muy bien, claro que sí. Silvia Sales nos dice, me gustaría cambiar mi temperamento. Sí, yo creo que hay muchos que coinciden con esto. Xiomara nos dice, yo cambiaría de mi ahora, de mi vida actual, que soy un poco rencorosa, a veces orgullosa, me dejo influenciar por ciertas cosas y por el orgullo. Yurley Toro nos dice, cambiaría mi temperamento. Maricel González nos recuerda, hey, tener más carácter para poder hacer las cosas. Jesús nos dice, deseo ser el que soy, por supuesto con algunos cambios. Muy buena respuesta. Y Beth nos dice, cambiaría ser una persona con mayor iniciativa y controlar más la forma en que digo las cosas. Soy muy directa. Nos dice por acá también Elizabeth, cambiaría mis inseguridades. Laura López nos comenta, yo no quisiera cambiar nada de mí, quizás mejoraría o trataría de dejar mi acelerar. Soy una persona acelerada. Lilian nos dice, me gustaría dejar mis miedos y mi temperamento, quisiera ser una persona más paciente. Elvia nos comenta, haber estudiado mucho antes y haber tenido la iniciativa para ello, pero hey, Elvia, estás aquí, estás ahora y nunca es tarde para empezar. El temperamento es hereditario y debo aprender a regular mis emociones. Yanit se nos comenta también, no cambiaría nada, así somos y eso nos hace ser personas y aprender incluso de ello. Nela nos dice, cambiaría de mi carácter mis inseguridades. Jenny nos dice también mi capacidad para perdonar y qué rico que ustedes están haciendo este ejercicio conmigo y compartiendo y en ese proceso estamos reconociéndonos como personas y avanzando hacia la superación de nuestros propios lastres, de lo que no nos gusta. Y hay una tercera pregunta que nos sitúa en el mañana. Y acá quiero que piensen conmigo, cierren un momento, si lo quieren así, sus ojos y piensen en esta gran pregunta, este gran interrogante que deberíamos hacernos continuamente y es, ¿quién crees que puedes llegar a ser? Prospectiva, hacia adelante.
¿Quién crees que puedes llegar a ser? Yo creo que puedo llegar a ser una persona con mayor liderazgo para ayudar a muchas personas. ¿Qué piensan ustedes? ¿Quién crees que puedes llegar a ser? Visiónalo, haz prospectiva. ¿Quién crees que puedes llegar a ser? Y yo les voy a leer allí las intervenciones que voy viendo. Vamos a construir esa reflexión. Acompáñenme allí en el chat nuevamente. Si hasta el momento hemos visto el pasado, si hemos reconocido el ahora, lo que hay que cambiar, démonos también el espacio para ver y soñar en esta pregunta. ¿Quién crees que puedes llegar a ser? ¿Quién crees que puedes llegar a ser? A ver, respóndanlo. Esto debe inspirarnos, esto se convierte también en un reto. Jane nos dice, yo creo que puedo llegar a ser una mujer empoderada y valiente, claro que sí. Emilce nos dice, yo quiero ser una gran psicóloga y poder ayudar a la comunidad mayor. John nos dice, ser un ser humano feliz, realizado y con oportunidad de ayudar a otros. Elvia nos dice, ser una psicóloga que se preocupe por la comunidad. Juliana nos dice, creo que podré ser una mujer independiente con mejor autoconocimiento de mí misma. Ángela nos dice, yo creo que puedo ser una gran profesional, ayudar a mi familia, servir a la humanidad y especialmente a los niños. Cristal nos dice, creo que puedo llegar a ser una persona asertiva y competente. Ivette nos dice, creo que puedo llegar a ser una psicóloga que ayuda en la comunidad y a ser feliz con lo que ya tiene. Vemos por allí a Edwin que nos dice, creo que puedo llegar a ser un excelente psicólogo que lleve, ojo con esto, en el marco de los 40 años esta intervención se vuelve memorable. Un excelente psicólogo que lleve buen nombre de la UNAD a muchas partes, porque existen personas que no le apuestan a la educación a distancia, pero porque no lo han enfrentado. Esta educación nos enseña y nos ayuda a avanzar. Entonces, claro que sí, y allí hay muchas otras participaciones. Gracias a todos por estar allí muy atentos a la intervención. Y yo en este punto, en esta línea de conocimiento, lo que les quiero decir es, fíjense, mis queridos estudiantes y asistentes en general, el autoconocimiento nos debe llevar a entender que hay un pasado que yo no puedo cambiar, ¿cierto? Hay un pasado que yo no puedo alterar. Nadie acá es responsable de la casa en la que está, del estrato en el que nació. Nadie acá eligió sus padres, la ciudad, el departamento, el país. No, eso no lo elegimos nosotros. Nosotros no somos responsables del pasado. Nosotros somos responsables de dos cosas. Del presente, ¿cierto? Porque en el presente es cuando yo construyo intencionalmente los resultados que puedo llegar a obtener producto de unos objetivos, producto de unas metas cumplidas y que se verán reflejadas en el mañana. Entonces, vivir en el atrás, cambiar el pasado, hay nada que hacer, ¿cierto? Ser conscientes de la hora, del presente, de quién soy en este momento, es lo que me va a ayudar a comprender mis debilidades, mis fortalezas y partiendo de esa mirada interior de mi personalidad, de mis motivaciones, de mis actitudes, de mi sistema de valores y lo que en ellos se debe cambiar, es allí, es en ese presente y es en ese ahora que yo puedo decir, a partir de hoy yo voy a empezar a trabajar mi temperamento. A partir de hoy yo voy a empezar a ser una persona con mayor dominio para el logro de mis objetivos. A partir de hoy yo me comprometo a avanzar, a trazar objetivos, a ser intencional porque el mañana va a ser producto de este presente. Entonces, fíjese la importancia claramente de poder, de esa dinámica, de poder reconocer, de poder avanzar y de poder en ese proceso de autoconocimiento anexar a la maleta de la vida a partir de ahora
todas esas nuevas actitudes, esos nuevos valores que han de construir la realidad inmediatamente y futura. ¿Bien? Y este proceso, por supuesto, del autoconocimiento implica, como lo estamos viendo en este momento, en esta escalera, avanzar a un pilar que hace parte de esta primera capacitación, y ya ustedes se van a dar cuenta por qué es que hablamos también, a medida de que hablamos del autoconocimiento, de la autoestima. Y es que si nos damos cuenta en la escalera, el principio de la salud mental y el alto nivel de la salud mental se ve en gran manera reflejado en lo que es la autoestima. Pero no podemos trabajar la autoestima, el valor propio, ¿cierto? No podemos avanzar hacia la autoestima sin tener claro quién soy, qué es el autoconocimiento, la primera fase de la escalera, ¿cierto? Ahora, fíjense que acá hay una frase que nos va a ayudar a contextualizar un poco a qué hacemos referencia con la autoestima. La autoestima es quererse, básicamente, es amarnos, es aceptar eso que hicimos y eso que descubrimos en el proceso de autoconocimiento. Esa personalidad, esas motivaciones, esos valores, eso que en esencia responde a la pregunta ¿quién soy yo? Se convierte claramente en lo que conocemos como autoestima, de poder aceptar esa realidad, empezar a trabajar desde esa realidad y empezar a construir esas nuevas realidades en las que yo me proyecto desde la pregunta ¿quién puedo llegar a ser yo? ¿Quién quiero llegar a ser yo? Y acá hay una frase de Oscar Wilde que nos dice: quererse a uno mismo es el principio de un romance para toda la vida. Y comparto esta frase porque es que si nosotros en ese proceso de reconocimiento no aceptamos lo bueno que tenemos, pero también no aceptamos lo malo que tenemos, pues claramente no vamos a poder llevar un buen romance interno y vamos a vivir normalmente con juicios de valores que en vez de potenciarnos, que en vez de apalancarnos, terminan es destruyéndonos, ¿sí? Porque empezamos a correr en búsqueda de aprobación, que alguien nos dé el sí, que alguien nos dé el me gusta, que alguien nos dé el te amo, que alguien nos dé una aprobación. Entonces, fíjese que el conocerme, el aceptarme, el reconocer ese autoconcepto, el autoevaluarme para mejorar, pero autoaceptarme con compasión, con autorrespeto, me va a llevar a construir una autoestima saludable. ¿Qué es una autoestima saludable? Esa que se contempla internamente como una persona única, como una persona excepcional, como una persona que tiene fortalezas, pero que también tiene debilidades, pero que aún en medio de esas debilidades avanza para cambiar su propia realidad y la de su entorno. Entonces, en la autoestima, cuando hablamos de la autoestima, recordemos que la autoestima se construye claramente primero del autoconocimiento, pero seguidamente de las expectativas que nosotros vayamos creando en nuestro interior. Y la autoestima está compuesta por tres pilares básicamente, que son los que estamos viendo acá presentes, que son: primero, el componente cognitivo, y el componente cognitivo hace referencia al concepto que se tiene de la propia personalidad, ¿sí? Les voy a explicar acá un poquito como para que nos quede completamente claro esto. En este primer componente, ustedes pueden llegar a pensar en la parte cognitiva como ese diálogo interno que continuamente yo mantengo conmigo mismo y con mi entorno, ¿sí? Hay personas que continuamente piensan mal de sí mismo. Eso habla de una autoestima vejada, de una autoestima baja. Internamente iniciaron, les doy un ejemplo, iniciaron el proceso formativo, pero internamente están: yo no puedo, yo no voy a poder, yo no sirvo para eso. Iniciaron un nuevo proyecto: yo voy a fracasar
porque es que a mí no me va bien en nada. Yo todo lo hago mal, yo no tengo espíritu de emprendedor, yo no soy buena para las ventas, yo mejor dicho. Entonces fíjense que el primer componente de la autoestima es lo cognitivo. ¿Cómo pienso yo de mí mismo? Y yo acá abro un entre paréntesis porque me encanta este tema. Si usted no piensa bien de usted mismo, ¿quién cree que va a pensar bien? Si usted no tiene pensamientos positivos de sí mismo, ¿quién cree que los va a tener? Si usted no piensa en que usted lo puede lograr, ¿quién cree que va a pensar que usted sí lo puede lograr? Entonces, fíjense que el constructo de autoestima inicia en la dimensión cognitiva. ¿Cómo pienso yo de mí mismo? Luego en lo afectivo, que claramente es producto de lo cognitivo. ¿Cómo me siento yo conmigo mismo? Pero les digo que se deriva lo cognitivo porque es que si yo pienso que no sirvo para nada, mi componente afectivo, mis sentimientos hacia mí mismo van a ser desfavorables. Entonces usted ve una persona que no piensa bien de sí mismo, que tiene una baja autoestima, que en su mente dice no puedo, y es el que usted ve por allá, achicopalado, triste, que siempre está mirando para los lados, y que en momentos de crisis normalmente la misma autoconfianza, el mismo autoconcepto lo lleva a desbordes. Entonces sueltan las cosas o no avanzan porque es que, acuérdense, lo cognitivo conecta con lo afectivo y lo afectivo claramente está direccionado a nuestra expresión de motivación y de pasión. Y seguidamente, el tercer componente de la autoestima es lo conductual, ¿sí? Lo conductual es la expresión externa, lo que yo hago, el comportamiento, las acciones, la práctica. Entonces, fíjense, si yo pienso mal de mí mismo, eso genera en mí un efecto emocional, un efecto afectivo, se va a ver reflejado, ¿sí? Si yo, por ejemplo, pienso que, ejemplo, ¿no? Eso no lo pienso yo, estoy dando un ejemplo. Pienso, por ejemplo, yo no soy bonita, a mí nadie me quiere, a mí todo me sale mal, a mí nadie gusta de mí, lo pienso. Afectivamente yo voy por la calle caminando con los pies arrastrados, con mi cara triste, en un abatimiento interno, y conductualmente entonces yo ya no me peino porque yo ya no soy bonita, yo ya no me maquillo porque yo no soy bonita, no me siento bonita, no me siento deseable, no me baño, no me arreglo las uñas, no me acomodo, no me arreglo más de lo que podría hacerlo. Entonces fíjense que la autoestima tiene tres componentes y esos componentes claramente los dos primeros van a generar una respuesta externa. Y acá con este ejemplo que yo le acabo de dar, usted podrá recordar, oiga, de pronto yo, pero también he visto personas así. Ustedes han visto esas personas que van por allí y se les sale la palabra, no, yo sí soy mala, no, lamentablemente es así, yo sí soy muy bruto, yo sí soy tal cosa. Eso hace parte de su propia concepción y son aspectos que nosotros debemos empezar a mejorar, porque cuando yo hago ese tipo de afirmaciones, claramente es una expresión de lo que yo misma pienso de mí, de lo que yo mismo estoy pensando de mí, y no solo lo estoy expresando. Recuerde que la palabra tiene poder, y tiene poder porque se convierte en mí en un autojuicio de autoafirmación que en vez de potenciarme me va a llevar a un proceso de convencerme que yo soy eso, ¿sí? Entonces, en la autoestima, claramente, como lo vemos acá en el concepto, la autoestima es producto de las experiencias y vivencias a lo largo de la vida y está determinada por el tipo de pensamientos, de sentimientos y de conductas que nos atribuimos y que nos expresamos. Y pago un punto y aparte. Hasta cierto momento de nuestra vida, la autoestima claramente es influenciada por nuestros papás, luego por nuestro entorno de pares, compañeros de estudios, de trabajo y hasta cierto momento cultural y social. Pero cuando nosotros llegamos al punto del autoconocimiento, de reconocernos y de empezar a construirnos como personas y como lo que queremos llegar a ser, claramente debemos llegar a reconocernos en nuestro potencial cognitivo, cómo me estoy hablando,
cómo me siento y cómo me quiero sentir y qué quiero proyectar al medio. Eso me va a ayudar a construir claramente una autoestima saludable. Y vemos por acá claramente unas recomendaciones muy importantes para potenciar la autoestima saludable. Lo primero es empezar a eliminar los pensamientos negativos y los pensamientos automáticos. Si usted, cuando yo le estaba hablando en el punto anterior, se daba cuenta, uy, sí, yo cuando me pasa algo me doy cuenta que, y me digo a mí misma, uy, no, pero qué bruta, otra vez yo en esto mismo, otra vez en el mismo error. Si yo tengo ese tipo de diálogos conmigo misma, pendiente de eso, porque automáticamente está haciendo autoafirmaciones que le van a condicionar negativamente para avanzar hacia el éxito de su proyecto de vida, su constructo personal. Segundo, empezar a expresarnos, manifestar nuestros pensamientos positivos, nuestros deseos, nuestros sentimientos, nuestras habilidades, empezar a exteriorizar eso que somos desde el constructo consciente y positivo. O sea, si usted piensa mal de usted, no vaya a expresar eso. Cambie primero sus pensamientos y empiece a expresar: yo soy buena. Por ejemplo, no diga más yo soy mala para la matemática, diga más bien yo soy buena en competencias comunicativas y en matemáticas, por ejemplo, me esfuerzo un poco más para ser buena, ¿sí? Exprésese a sí misma palabras positivas, exprese hacia usted mismo sentimientos, habilidades y deseos en forma positiva. También hay una tercera recomendación y muy importante en este proceso de construir autoestima, y es superar los lastres. La palabra lastres habla de fracasos, de ruinas, de lo que quise pero no fue. Y acá hay una frase muy importante de Viktor Frankl. Quienes conocen o quienes no lo saben, les comento. Viktor Frankl es un médico por muchos años impulsor del psicoanálisis, y de él se deriva lo que conocemos en el área de la psicología como logoterapia. Viktor Frankl es un sobreviviente de los campos de concentración nazi. Para quienes conocen un poco esa historia, saben que quienes sobrevivieron a esos campos de concentración, realmente fue un milagro. Este hombre perdió toda su familia, o sea, en ese proceso de estar privado de la libertad y todo lo demás. Cuando él sale no encuentra a nada y no encuentra nada. Incluso el día de su libertad, su esposa, que era la que lo sostenía en esos campos de concentración, muere arrollada por una multitud de personas que no creían en que habían sido libres. Y este hombre, cuyos libros son excepcionales y uno que siempre recomendaré, se llama El hombre en búsqueda del sentido, dice en ese libro esta frase: una vez que le damos un significado a la vida, no solo nos sentimos un poco mejor, sino que además también hallamos la capacidad de poder lidiar con el sufrimiento. Cuando nosotros tenemos metas, cuando nosotros tenemos aspiraciones, claramente eso no nos hace garantes de que no existan las dificultades. Muchas veces la autoestima se va a pique porque hemos tenido malas experiencias, porque hemos fracasado muchas veces en la vida. Pero si hay algo necesario que nosotros debemos recobrar en esta hora de la noche, es la capacidad para superar los lastres, para superar los fracasos, para que esos fracasos no los llevemos ahí cargados en la mochila, porque es que en la vida nosotros continuamente vamos con un morral, y ese morral lo vamos llenando de cosas buenas, de recuerdos, pero a veces se nos olvida que no deberíamos llevar ahí los fracasos. Muchos de ustedes, muchos de los que están acá presentes, viven condicionados por el pasado, viven condicionados por los fracasos, llevan una mochila cargada de miedos, de experiencias trágicas, de no puedo, de no sirvo, de me pasó esto, de la vida ha sido muy injusta, he pasado por tantas cosas, he pasado por tantos procesos. ¡Ey! Mientras usted está viendo allá y llevando esas ruinas en la mochila, no va a tener tiempo para darse cuenta que tiene un aquí, que tiene una ahora y que tiene un futuro
seguro que en la medida en que sea consciente de la hora y del presente, solo así lo va a poder rescatar. Entonces, esa es la tercera recomendación como para... No sé cuál es el sueño que tenés. Para poder echar mano de nuestro fortalecimiento interno en cuanto a la autoestima. Yo le voy a pedir que a continuación vamos a ver una reflexión y usted me va a ayudar a construir allí mucho más de lo que ya hemos venido aprendiendo hoy. No sé cuál es el sueño que tenés. No importa lo decepcionante que puede parecerte el camino a ese sueño. Si ese sueño lo ves realizado en tu mente, eso quiere decir que es posible. Tenés que reconocer que en el proceso de trabajar en tus sueños vas a enfrentarte a la decepción y vivir un montón de fracasos. Algunos de ellos muy dolorosos. Hay momentos en los que vas a dudar de vos mismo y vas a preguntarle a Dios, ¿por qué? ¿Por qué me pasa esto a mí? ¿Acaso estoy haciendo algo malo? Para vos que estás experimentando algunas dificultades, te quiero animar a que no renuncies a tu sueño. Los tiempos difíciles van a venir, pero no han llegado para quedarse. Ya van a pasar. Grandeza es la cualidad que tenés que tener. Empezá a creer en la grandeza de pensar en cosas grandes. La grandeza es algo que realmente existe. Existe en todos nosotros. Existe en vos. Es muy importante que creas que sos único y tenés un gran potencial. La mayoría de las personas no trabaja en sus sueños. ¿Por qué? El miedo al fracaso. Y si las cosas no funcionan, tienen miedo al éxito. ¿Y si lo logro y después no puedo controlarlo? ¿Y si me hace infeliz? No seas una persona que no toma riesgos. Invertiste tanto tiempo estudiando a los demás que no tenés la menor idea de quién sos. Es necesario que pases tiempo con las personas que quieren algo de la vida, que no se conforman con lo que tienen, que no se conforman con ser uno más. Tenés que dejar de ser un careta que hace plagio de la personalidad de los demás y comenzar a ser la mejor versión de vos mismo. Vos sos único. Sos único. Comportate como una persona única. Tenés que comenzar a invertir en vos mismo. La opinión de los demás no tiene que convertirse en una realidad. Ya se acabó el tiempo de ser una víctima. Es hora de hacerte responsable de tu futuro. Si nadie cree en mí, yo tengo que creer en mí mismo y aceptar mi responsabilidad con respecto a mis sueños. No importa lo mal que me salgan las cosas, no importa lo que digan los demás. Voy a prepararme y voy a hacerlo, voy a lograrlo. Quiero representar una idea, quiero representar nuevas posibilidades. Voy a llegar al siguiente nivel. Si querés llegar al siguiente nivel, si querés cumplir tus sueños, necesitas invertir en tu mente. Necesitas aprender lo que está relacionado a tu sueño. Necesitas tener metas y un plan de acciones a tomar. No seas de esas personas que quieren lograr algo y no hacen nada. Da el primer paso ahora. Hacé que tu familia esté orgullosa de vos. Convertite en el orgullo de tu ciudad, de tu país. No dejes de mirar hacia el objetivo. No dejes de trabajar hasta cumplirlo. Esto no ha terminado hasta que lo logres. Claro que sí. Y en este momento, fíjese esta frase, lo que la mente del hombre puede concebir y creer, eso es lo que se puede crear. Lo que hay en nuestra mente, lo que nosotros soñamos, lo que creemos que podemos llegar a ser, eso es lo que realmente podemos ser. Pero ¿cuándo podemos llegar a ser? Cuando entendemos que la vida no se puede quedar entre sueños, sino que hacemos, grábense esta palabra, hacemos de manera consciente e intencional lo posible e incluso lo imposible para llegar a ser. Volvemos al título de este encuentro. Del dicho al hecho se construye el éxito. Y hoy hemos tenido un espacio para reflexionar, hoy hemos tenido un espacio para reconocernos, hoy hemos tenido un espacio para mirar hacia nuestro interior y entender que a veces debemos
taparnos los oídos, dejar de escuchar el entorno y empezar a reconocernos quiénes somos en esencia, desde nuestras fortalezas, desde nuestras debilidades, aceptarnos, abrazarnos y comprometernos con lo que realmente queremos llegar a ser. Y hay una pregunta con la que quiero cerrar y le pido a todos los participantes que la puedan responder, porque es que si no, no tendría sentido este espacio. Si el conocimiento se queda solamente en conocimiento, hablaríamos de que el sueño se queda solo en sueño. Y la vida ya está llena de muchos soñadores, pero de personas que aterrizan los sueños, de eso sí que hay muy pocos. Y esa pregunta final es la siguiente: ¿a qué nos comprometemos? A partir de ahora, a partir de este momento, usted que ha estado allí pendiente de este espacio, usted que ha estado aprendiendo, usted que ha estado identificando tantas cosas, responda en el chat a qué se compromete. ¿A qué te comprometes en el día de hoy? ¿Qué es lo que vas a empezar a hacer? Yo me comprometo a caminar intencionalmente en ese mañana que quiero construir. Yo me comprometo a estudiar más. Yo me comprometo a que si quiero ser un gran psicólogo, voy a investigar más. Yo me comprometo con la excelencia. ¿Quién de pronto en esta hora del día se compromete con la disciplina? ¿Quién de pronto en esta hora del día se debe comprometer con el amor propio, con la reconciliación, con el autoperdón? ¿A qué nos comprometemos en la tarde de hoy? Yo les voy a estar leyendo allí y veo por allí que dice... Kelly Nieve nos dice: yo me comprometo a conocerme a mí misma para ser una excelente profesional. Claro que sí. A todos ustedes es muy importante que recordemos que lo que estamos aprendiendo, lo valioso de estos espacios, lo valioso de estar acá es poder aprender, comprometernos. Viviana nos dice allí: yo me comprometo a ser más disciplinada. Comprometámonos, porque chicos, una vez más, la vida no se trata solamente de soñar. Si nosotros tenemos un plan de vida, si nosotros tenemos un proyecto, tenemos que creer en esos proyectos, tenemos que empezar a aterrizar lo que hay en nuestra mente, concretar acciones y avanzar. Ustedes, muchos de los que están acá presentes, acaban ya de terminar el periodo académico 1602 y el 803, ya lo hemos dado por terminado. Y a quienes les fue muy bien, yo los felicito. Aprovecho para felicitarlos porque ese logro es producto del esfuerzo, es producto de que un día hubo un dicho, estuvo en la mente, pero también hubo un hecho, unas acciones, el trasnocho, el desvelo, el decirle muchas veces a papá, a mamá, amigos, a la novia, al novio, al esposo, a la esposa: hoy no puedo, estoy en algo que toma su tiempo, me estoy sacrificando, pero es porque tengo un sueño, una meta. A usted felicitaciones. Pero aquellos que están en este encuentro porque de pronto no les ha ido tan bien, porque el rendimiento académico ha sido bajo, porque de alguna forma tiene que mejorar aspectos que les sirva para reconocer que aún está a tiempo, que si está en esta hora y está en este lugar es porque de alguna manera Dios, la vida, el universo le está diciendo: hey, conócete y entiende que si está en tu mente lo puedes hacer, pero requiero de tu atención, requiero que conozcas tus debilidades para que potencies tus fortalezas y hagas de esas metas y de esos sueños una realidad. Yo veo allí muchos compromisos. Gracias a cada uno de ustedes por la participación. No conmigo, no solo con la universidad, sino con ustedes mismos. Qué bueno poder saber que tenemos estudiantes comprometidos con su propio crecimiento personal. Nasli se compromete a seguir estudiando, Jessica se compromete a cambiar el futuro y a trabajar por esos sueños, ser disciplinada y responsable. Ángela se compromete a perseverar más para lograr los objetivos. Vemos allí que dicen: me comprometo a no rendirme, a ser fuerte, a ser disciplinada, a vivir con entereza. Vemos también a Jamie que nos dice que se compromete a trabajar, a crear, a hacer esos sueños realidad. Margarita nos dice: a estudiar, a aprender, luchar sin desfallecer, creer más en mí, súper importante. Me comprometo a creer más en mí. Cada uno de ustedes tiene unos compromisos valiosos, supremamente importantes. A todos los asistentes,
Agradecemos por estar acá, por tomarse el tiempo para crecer integralmente con nosotros, con este gran equipo de profesionales que nos acompañan hoy. Les recordamos que esto no para acá, que durante el mes de agosto, todos los jueves a las 5 de la tarde, por el mismo enlace, vamos a estar fortaleciendo nuestras competencias para poder mirar hacia adentro, reconocernos y avanzar hacia la construcción de nuestro éxito personal. Gracias a todos por los asistentes. En el chat, por favor, quienes no lo han hecho, sé que hay muchísimas participaciones, solo que no los puedo leer a todos. Quisiera tener más tiempo, pero por tiempo no los vamos a leer a todos. Gracias por la asistencia, gracias por la participación. Como decía el primer video que compartíamos, somos inquebrantables. Y saben, a esa expresión yo le añado algo más. Somos inquebrantables cuando tenemos conciencia de que somos inquebrantables. Entonces, mis queridos estudiantes, a construir la vida, a vivir la vida y a ser intencionales en los propósitos, en los sueños, en las metas. Muchas gracias a todos y seguimos estando acá nuevamente todos los jueves para seguir celebrando que la UNAD está siendo más UNAD, más país en sus 40 años de existencia en nuestro territorio. Doctora María del Pilar, muchas gracias por el espacio. Muchísimas gracias, Claudia. Muchísimas gracias a todos los participantes. Los esperamos la próxima sesión. Realmente esto, como ustedes ven, es de crecimiento personal, es de empezar a creer en nosotros mismos, a empoderarnos y a promover esa salud mental y prevenir esos riesgos psicosociales que están ahí latentes, ¿no? Y que a veces nosotros somos nuestros propios verdugos, por así decirlo, porque nos damos látigo. Entonces se trata de eso, de cambiar ese pensamiento, de mitigar esos riesgos psicosociales y de pensar en positivo. Entonces, muchísimas gracias a todos por participar. Gracias, Claudia, por esa excelente experiencia significativa, porque creo que todos se llevan algo de aprendizaje de acá. Por lo menos hacen introspección de sí mismos y dicen en qué estoy fallando y en qué estoy bien fortalecido. Muchísimas gracias a todos y nos vemos de hoy en 8 días. Chao. Muchas gracias, feliz noche.